régimen de Nicolás Maduro ha denunciado a presuntos sectores de la derecha venezolana de pretender atentar con explosivos letales a la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Según quien preside el parlamento madurista, Jorge Rodríguez, hubo que reforzar las medidas de seguridad en la sede diplomática. Mientras tanto, algunos analistas políticos aseguran que es una contradicción del propio discurso del régimen. La presencia de cuerpos de seguridad se dejan ver en las vías de entrada hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró que advirtió por 3 vías distintas al gobierno de Donald Trump sobre un supuesto ataque letal a la sede diplomática. En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por 3 vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza. Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva a comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege. Analistas consideran que es una contradicción del madurismo salir en defensa de la infraestructura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas cuando ellos mismos han dejado ver que en esa sede pudiera estar la líder opositora María Corina Machado. Sin duda alguna que es una poderosa contradicción desde el punto de vista discursivo de quienes ahora salen a la defensa y protección de la infraestructura de la Embajada de los Estados Unidos, señalada de ser un espacio que supuestamente está amparada o ampara la presencia de la dirigente María Corina Machado. El comunicado del presidente del Parlamento señala directamente a la derecha local venezolana del supuesto plan letal. Por cierto, derecha que está encabezada, según ellos mismos, por María Corina Machado. La pregunta es la siguiente. Es la misma María Corina Machado que supuestamente está alojada en la infraestructura de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, la responsable de ponerse bombas a sí misma. El dirigente Diosdado Cabello asegura que los supuestos planes en contra de la Embajada americana obedecen al desespero. Esto tiene mucho que ver con el desespero de sectores extremistas aquí en Venezuela. Ese sector extremista que según las encuestas queda reducido entre un 3 y un 7%. El analista político Nick Merevans señala que desde hace días la sede de la Embajada de Estados Unidos ha tenido en sus alrededores visita de los cuerpos de seguridad, denuncia hecha por los vecinos. Pareciera que es tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno, porque al final a quienes señalan de ser el imperio que va en contra de quienes están en el poder en Venezuela, ahora ellos se ofrecen como protectores de su infraestructura, poderosamente contradictorio. Este lunes hay más presencia policial no solo cerca de la embajada estadounidense, también en otras urbanizaciones de la capital venezolana. A esta hora quiero saludar en Washington a nuestro invitado en esta parte del programa, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trade, analista político, articulista. Decía Antonio, primero bienvenido, que como no pudimos cerrar la semana, pues entonces abrimos este lunes, hay mucho que comentar. Bienvenido como siempre. Muy buenas tardes, Irán. Sí, es un placer estar contigo y hay mucho que comentar, es cierto. Bueno, primero comenzaría preguntándote, ¿quién sino el Estado en Venezuela tiene la capacidad para cometer un acto como el que están denunciando que la derecha puede ejecutar en la Embajada de los Estados Unidos? El grupo que maneja, ¿cómo se llama? El ministro del Interior, Diosdado Cabello, que controla grupos paramilitares colectivos, como el de Alexis Vive, y que podrían crear una situación para inculpar a las fuerzas democráticas, ¿no? Pero hay algo que el cartel de los soles le tiene pavor, que fue lo que anunció Trump en el discurso frente a las fuerzas navales, celebrando los 250 años, en la que dijo que se acabó la fase 1
que era la guerra de los carteles ya no es en el Mar Caribe y que empezamos la fase 2. Y esto es realmente lo que describe esa realidad, la crea en ese momento y dice, ya no quedan narcolanchas en el Caribe, dice que no está. Y en ese momento él habilita el movimiento, el próximo movimiento. Porque si el enemigo se mueve en tierra, Estados Unidos se reserva el derecho a seguirlo, Irán. ¿Y dónde está esa tierra? En los corredores que atraviesan Venezuela. Apure, que sabemos que hay pistas y salen avionetas y hay depósitos de droga. El Zulia, en la parte del Catatumbo, el Amazonas. Entonces la frontera ya no es una línea, es un teatro de operaciones. ¿Y por qué le da tanto miedo? Porque una vez que se generen esos actos en territorios venezolanos, las Fuerzas Armadas tienen que tomar una decisión, porque su misión es proteger dentro de muchas el territorio, ¿verdad?, venezolano. Entonces ahí tiene que, si se, ¿verdad?, enfrentan a ese ataque o si obvian el ataque, y las dos le generan una situación interna de no poder, tensiones y de sostenerse el cartel de los soles, porque yo creo que no se van a inmolar por Maduro. Y entonces vemos que aquí la narrativa importa más que el movimiento, porque Trump no habla de intervención, habla de persecución ampliada. Y entonces aquí es muy importante, no habla de geopolítica en ese discurso, sino de los opioides, de los muertos. Entonces él legitima, se adelanta a la acción. ¿Y qué pasa? Eso fue el sábado. ¿Cómo detener, cómo actuar ante eso? Porque eso sí le tienen pavor que eso ocurra. Entonces crea, ¿verdad?, el cartel de los soles juega en fase preventiva y Jorge Rodríguez advierte de un atentado contra la Embajada de Estados Unidos sin fecha, sin autores, sin pruebas. Pero esto no es una denuncia, es un seguro narrativo para ellos. Porque si no pasa nada, dicen, bueno, lo evitamos. Pero si pasa algo, ya lo dijimos. Y hay un detalle ahí clave que lo mencionaste en el inicio, que es que Jorge Rodríguez no se presenta como presidente del Parlamento. Usa su denominación abajo, jefe de diálogo y paz. Y me llamó la atención porque ese título no describe lo que es, le presta una máscara institucional. ¿Por qué? Porque no se presenta como presidente de la Asamblea, porque lo vincula directamente al poder ilegítimo, sino como jefe del diálogo. Y en ese cambio no es obvio, o sea, no es decorativo, es estratégico. Claro. Al adoptar eso, él se pone como neutral, intenta desprenderse de la etiqueta partidista y hablar como representante del Estado y no del régimen, ¿verdad? Así transforma la denuncia política en un acto institucional y se ubica en un lugar desde el cual puede acusar, advertir, mediar sin cargar con el descrédito del madurismo. Y entonces estamos viendo eso porque ¿qué pasa con eso? Se inventó el hecho para justificar el castigo. La amenaza no tiene que existir, basta con que funcione como pretexto aquí, Daniel. ¿Y por qué? Así han operado los regímenes de Putin, ¿verdad?, en Chechenia, cuando presentó a los insurgentes como terrorismo islámico global. Lo hizo Erdogan cuando lo que él dijo que había habido un golpe en Turquía y etiquetó a la disidencia como parte del complot golpista. Y Lukashenko también lo ha hecho en Bielorrusia, el más reciente, convirtió a la oposición en una supuesta banda o una red criminal dedicada al terrorismo. Pero aquí, ¿qué hace el cartel? Lo convierte en sospecha en licencia y convierte el miedo en permiso. Por eso te digo, tienen ese miedo. Y entonces aquí estamos en un juego de narrativas que es la que hoy se usa en la guerra de quinta generación. Claro. ¿Okay? Porque no arranca con fragatas y casas, no, eso viene después. Arranca con los discursos que moldean el mapa, ¿verdad? Dijo, ya Trump lo señaló. Entonces, y ahí empieza el conflicto. Y por eso sale Jorge en la madrugada de ayer o de hoy, sacando un comunicado, porque es la respuesta que le están presentando
a las acciones en tierra por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Claro, Antonio, pero es una guerra de narrativas. Tiene que ver con la guerra que planteas de quinta generación, pero también me parece que, es decir, atentar contra la embajada de los Estados Unidos es buscar una respuesta de Estados Unidos. Ya me encantará saber tu opinión, pero tú atacas la embajada de Estados Unidos y en 3, 2, 1 va a haber una respuesta de Estados Unidos. ¿Le das la licencia para responder o no? Ok, cierto, pero veamos. ¿Qué dijo Delcy cuando y se anunció las acciones contra activos en tierra del cartel de los Soles? Activaremos el estado de conmoción externa de una vez. Entonces, por supuesto, el país pasa a toques de queda, ¿no? En todo eso. Entonces, ¿qué elemento le están metiendo ahora? O sea, tú vas a tener un estado de conmoción con toques de queda y tú le metes ahora la parte terrorista, que vas a acusar precisamente a los factores democráticos. Entonces, todo lo que se mueva o que tenga un apoyo, porque ¿qué pasa? Que la coordinación entre estas fuerzas militares estadounidenses y las fuerzas democráticas por restituir la Constitución del 28 de julio va a salir a reclamar. Entonces ellos quieren generar una situación para ver si se pueden sostener con esta narrativa, porque, insisto, saben que la acción en el territorio venezolano los pone en una situación casi de jaque mate. O sea, no señalo el mate porque no tenemos que ver la acción, pero está en jaque en este momento el régimen de Maduro. Y con intervenciones internas se le pone casi en jaque mate, porque va a generar situaciones internas de mucha tensión entre las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están haciendo una acción para ver si pueden. Sin embargo, entiendo que esta es una posición de Diosdado Cabello, que cree que puede, con la violencia y a través de estos grupos paramilitares, hacer un acto que acusen, pero tienen diferencias internas. Porque como lo señalas tú, si se les va, si cometen el error, esa es la línea que está esperando Estados Unidos para justificar una agresión a su territorio. En ese momento, hacer acciones contundentes de sacar, no ir a presentar a Maduro ante la justicia, sino de responder ante un ataque al territorio de los Estados Unidos. Y ahí realmente las cosas cambiarían desde el punto de vista de que siempre han dicho hasta ahora, nosotros lo que estamos es buscando traer a Maduro ante la justicia de los Estados Unidos y no estamos ante un cambio de gobierno como tal. Entiendo lo que señalas, y aparte tú mencionas el miedo o el desespero, que no solo puedo verlo en este tipo de acción, sino también cuando dejan correr informaciones como, o ponen a correr dentro de esta guerra de narrativas que tú señalas. Se ha abierto un canal de diálogo, se busca un canal de diálogo, se están planteando canales de diálogo. ¿Tú crees, te lo voy a volver a preguntar porque lo hemos conversado, pero igual quiero repetirlo siempre, a estas alturas del partido hay canales de diálogo, hay posibilidades de establecer canales de diálogo? No han conseguido canales de diálogo, lo plantearon, como lo hablamos, a través de embajadas, de gobiernos, el de Qatar y el de Turquía, y no consiguen respuesta por parte de los Estados Unidos, porque la visión de Estados Unidos es judicial y militar, porque un objetivo es terrorista, y judicial porque es narco. Maduro quiere sacar eso hacia la parte política y no ha podido. Metió al Papa ayer
y tampoco va a tener una respuesta para que sea interlocutor, como fue cuando el referendo revocatorio, hace 6 años, 8 años, cuando Enrique Capriles Radonsky teníamos esa solución muy fácil y el Papa Francisco le pidió a Enrique que detuviera esa marcha y que iba a haber una mesa de diálogo. Entonces yo creo que en este momento los mecanismos que están usando siguen encontrándose y por eso Jorge se quita, que es presidente de la Asamblea, ¿verdad?, Nacional, tratando de ver si él puede lucir como representando al Estado. Y no logra. Las formas que buscan hasta ahora no le han funcionado. ¿Por qué? Porque resulta que él, que maneja el Consejo de Seguridad Nacional y es el secretario de Estado, que tiene una visión sobre cómo es la solución en Venezuela y por eso no han logrado, porque en el pasado eran 2 personas distintas y podían utilizar a ambos para ver si se podía generar un criterio que no compartieran y entrar en negociación. En este momento no lo consigue. Y si vemos toda la administración Trump, tienen el mismo discurso, son terroristas. Y eso es básicamente lo que les cuesta. Entonces ellos han ido hacia la parte interna del país buscando a ver si pueden aumentar el temor dentro de los venezolanos. Y en esa coordinación entre el exterior, las fuerzas militares estadounidenses o internacionales, y lo que en Venezuela quiere el pueblo, no se dé esa coordinación de una manera sincronizada y poder ver si se pueden sostener. Yo creo que ellos ya en la parte internacional saben que no tienen. Pero ¿qué ocurre? Maduro se está quedando con la opción de la neutralización. O sea, ¿por qué? Porque no hay justicia, porque cada vez es más difícil traerlo para Estados Unidos porque se atrinchera. Y entonces lo que está quedando es la parte terrorista y la solución terrorista es neutralización. Entonces yo creo que Maduro tiene que ver muy bien y evaluar si él realmente está buscando esa solución, porque no es descartable. Dentro de es la última, no la van a tener como primera, pero dentro de esa ecuación judicial terrorista, la que está dejando Maduro como solución es la terrorista. Y la terrorista, la solución es neutralización. Lo vimos en Osama Bin Laden, lo vimos en el general iraní Soleimani, lo hemos visto en los casos donde han sido catalogados y tienen también la recompensa por ser informado a los Estados Unidos. Entonces yo creo que él está asumiendo un costo que a la final podría ser la neutralización para Maduro. La neutralización. Antonio, tu escenario para los próximos días. Yo creo que va a haber acciones en tierra porque en la fase 2 van a actuar sobre blancos activos para seguir generando esa situación interna y no tener que llegar todavía a la neutralización, buscando un quiebre interno. Va a haber represión, va a aumentar la represión dentro de Venezuela por parte del el cartel de los soles para poder generar también internamente que no haya coordinación y a la vuelta de un muy corto tiempo donde se vea que Maduro realmente no entiende que no es una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos, van a empezar a evaluar los escenarios de neutralización. Es Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trade y analista político. Antonio, como siempre, gracias. Gracias por estar. El hecho de que comencemos la semana no significa que quizás no la cerremos jueves o viernes. Claro que no. Esto que estamos recuperando es el viernes. Exactamente, así es. Gracias, Antonio. Te mando un abrazo grande. Igualmente, chao.